Mateo 12, 29. ¿Estamos allí? Amén. Amén. Bueno. Dice Mateo 12, 29. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata y entonces podrá saquear su casa? Hasta ahí nomás. Señor, te damos gracias por tu palabra y te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, que seas tú inspirando nuestro espíritu y nos dirijas para la edificación de tu pueblo, Padre. En el nombre de Jesús te lo pido, Señor. Gracias, mi Dios. Amén. Gloria a Dios. Siéntese, por favor. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. Amén. Vamos a tocar un tema en esta mañana con la ayuda del Señor Jesucristo que he titulado Atando al hombre fuerte. Y aquí vamos entendiendo ya un poco nuestra condición como iglesia y nuestra razón de ser, porque la iglesia tiene un propósito. A veces nosotros decimos, y aunque bien hace parte, no es el todo, que el propósito de la iglesia es salvar a las almas, y bien, hace parte del propósito, pero no es el propósito central o el propósito final de la iglesia. El propósito ya hemos venido hablando de ello. La iglesia es una entidad de gobierno. La iglesia es una entidad de conquista que Dios ha venido formando a través de los tiempos y a través de las edades desde que se inició esta formación el día de Pentecostés. Ahora bien, la guerra espiritual que sufre el cristiano es una guerra también territorial. De hecho, dentro de las tinieblas es muy común el término, porque los espíritus son territoriales. Y bueno, vamos a leer algunos textos: Marcos 5:10, Hechos 13:19 y Apocalipsis 11:15. Y los vamos leyendo. El fin y el propósito del enemigo es quedarse con el territorio. A veces nosotros decimos que a Satanás o que Satanás quiere las almas, pero realmente a Satanás no le importan las almas, por él que todas sean destruidas. Lo que le importa a Satanás es el territorio, o sea, a él le importa el reino, y por eso él odia al hombre y a la iglesia, porque la iglesia es la entidad de gobierno. Entonces él quiere ser el gobierno y por eso nos aborrece y nos quiere matar, pero lo que él desea es el gobierno, quedarse con el gobierno. Marcos 5:10, ¿cómo dice? Amén. Esto sucedió en Gadara, ¿cierto? Cuando el Señor Jesucristo va a la región de Gadara, se encuentra con un hombre endemoniado. Y al preguntarle el Señor,
¿Cómo se llama? El demonio le contesta, legión me llamo, porque somos muchos. Bueno, legión era la forma en que se dividían las tropas romanas, ¿cierto? Entre 4.000 a 6.000 soldados. Cuando el demonio usa el término, inmediatamente somos trasladados a un término militar, porque el término legión, más que un término espiritual, es un término militar, por las tropas romanas que estaban estructuradas en legiones. Y quien habla es su comandante, es el jefe. El demonio que dijo legión me llamo es el jefe de toda esa cuadrilla de demonios que había dentro de ese hombre, que dice la Biblia que lo ataban con cadenas. Imagínense, y las rompí. Está bien destruido este ser humano. Pero el demonio hace dos peticiones al Señor. La primera, no nos envíes al abismo, que ya hablamos del abismo en cierta ocasión, ¿cierto? El abismo es una prisión para los espíritus que están en las profundidades de los mares. No nos envíes al abismo, le pidió el demonio. De hecho, le hizo 3 peticiones. La segunda, no nos eches fuera de esta región. Y la tercera, permítenos ir a los cerdos. Creo que las 3 se las concedió el Señor, ¿cierto? Y es muy tremendo el caso, porque deja ver como que el Señor sintió compasión. Parece, ¿cierto? Por los demonios, porque accedió a sus peticiones. Pero el punto es que los demonios operan en regiones, esferas de gobierno. Era la región que le habían asignado a esa legión. Recordemos que la palabra legión es un término militar. Y cuando él habla de no nos eches fuera de esta región, da a entender que a esa legión le asignaron esa región para que operaran allí. Y de hecho no es una región muy grande, que es la región de Gadara. Y operaban en este lugar. Entonces la petición era que no los echara de la región, porque al echarlos tendrían que irse. Y los demonios no pueden llegar a cualquier región, porque cada región tiene un gobernante, hablando espiritualmente. Si ellos son expulsados de la región, ¿a dónde tendrían que ir? Y esto también amerita castigo, porque dentro de la oscuridad, Satanás castiga a sus servidores cuando no cumplen el trabajo. Y a veces estos castigos pueden ser muy crueles. Entonces, cada región tiene un gobernante. Por eso la Biblia habla de principados. Son príncipes. Y estos príncipes lo que buscan es tomar control de los gobernantes de la tierra, de los presidentes, de los reyes. Por eso cuando el príncipe Miguel luchaba contra el príncipe de Persia, realmente la lucha era también por Ciro, porque el ángel mismo le dice a Daniel, yo estuve allí para fortalecerlo. ¿A quién? A Ciro. ¿Quién era Ciro? El rey. Entonces los príncipes buscan atrapar a los reyes, porque a través de los reyes pueden extender su gobierno a través de una región o una nación. Eso es notable. Los reinos de las tinieblas están estructurados también en naciones. Por ejemplo,
No es lo mismo predicar el Evangelio en Venezuela que predicar el Evangelio en Colombia. Hay una diferencia. O predicar el Evangelio en Argentina que en Brasil o que en otro país. Hay lugares donde el Evangelio ha sido muy fructífero. Hay lugares donde se llevan años y años predicando y todavía no se ve el fruto. ¿En qué difiere eso? Eso difiere en los cielos que gobiernan ese país y no se puede entrar a batallar de la misma manera en un lugar que en otro. Cada lugar tiene su influencia y su fuerza. A una de las iglesias dijo el Señor: sé dónde moras, donde Satanás tiene su trono. ¿Cierto? Mire que la ubicación geográfica de esta ciudad estaba en un punto bien álgido, donde Satanás tenía su trono. Ahora, físicamente, ¿qué había en esa ciudad? Estaba el templo de Zeus, dios de la mitología griega. Entonces, desde el punto de vista físico, había ahí un templo con una estatua. Desde el punto de vista científico o secular, una escultura de la mitología griega, de los mitos y cosas. Pero desde el punto de vista espiritual del Señor dijo: sé dónde vives, dónde moras, donde Satanás tiene su trono. Quiere decir que Satanás estaba en esta ciudad a través de esta adoración a Zeus. Cada lugar es diferente. Cada lugar tiene un gobierno distinto. Pero ellos se sectorizan el gobierno. Los príncipes gobiernan sectores, regiones, pueblos, ciudades, casas, barrios, inclusive los barrios. Hay barrios con un cielo y uno pasa a otro barrio y es diferente, es como si entrara a otra parte, ¿cierto? ¿Verdad? Que hay un gobierno distinto dentro de una misma ciudad. Entonces, la guerra espiritual es una guerra geográfica. Se lucha por territorio. ¿Qué dice Hechos 13:19? Luego de destruir 7 naciones en Canaán, dio a su pueblo la tierra de ella y de herencia. Amén. Recordemos lo que habíamos dicho en días anteriores, que siempre para comprender asuntos espirituales es importante mirar la obra de Dios en el antiguo pacto. Porque todo es una figura que nos enseña principios espirituales, ¿cierto? Vemos el pueblo en Egipto, vemos el Mar Rojo, que es el bautismo, y de ahí para adelante todo lo que vemos nos enseña una verdad espiritual. Entonces, mire, ¿a cuántas naciones se enfrentaron ellos? A 7, ¿cierto? 7 naciones más poderosas que ellos, dice la Biblia. Bueno, la iglesia se enfrenta a un sistema de gobierno que tiene 7 cabezas. Eso dice la Biblia en Apocalipsis 12, ¿cierto? Un dragón de 7 cabezas. ¿Y quién es ese dragón? Bueno, la Biblia responde, dice: es la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Pero al parecer su esfera de gobierno se compone de 7 príncipes, porque el dragón tiene 7 cabezas, así como el pueblo de Israel enfrentó 7 naciones. Y el propósito de enfrentar a las naciones era entrar a poseer su tierra. ¿Por qué? Porque Dios se la había dado a ellos. Esta fue la promesa hecha a Abraham: a ti y a tu simiente daré la tierra.
Pero parece que esta promesa no se estaba refiriendo a la tierra de Israel, porque aunque lo entendemos de esa manera, que esta promesa de Abraham se refería a la tierra de Israel, parece que era más allá, era una visión espiritual. Porque Pablo toca el tema y dice que a Abraham fue hecha la promesa, a él y a su simiente, que se le daría la tierra. Y dice Pablo, no dice a sus simientes como si se refiriera a muchos, sino a su simiente, refiriéndose a uno. Esto es al Cristo. O sea, a la simiente de Abraham fue hecha la promesa. ¿Cuál promesa? A ti te daré la tierra. ¿Cuál tierra? Esta tierra, ¿cierto? Por eso dice el salmista, pídeme. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Entonces, este mundo, Dios todavía tiene un propósito con este planeta, antes que vengan los cielos nuevos y la tierra nueva. Amén. Pero para que ese propósito llegue a su punto final, se necesita entrar a tomar posesión de la tierra, hablando geográficamente. Apocalipsis 11:15, ¿qué dice? Sí, 11:15. Tocó el séptimo ángel su trompeta, y en el cielo resonaban fuertes voces que decían: el reino del mundo ha pasado a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y él reinará por los siglos de los siglos. Amén. Mire, he aquí los reinos del mundo han venido a ser de Dios y de su Cristo. ¿Sí? Entonces mire que se está luchando por algo. Se está conquistando. Este es el avanzar de la iglesia. Es un avance de conquista. Para que se llegue al punto final. Nosotros somos soldados que tenemos un jefe, ¿cierto? Ese jefe es Cristo. Y va a llegar un día en que se oirá esta proclama: he aquí los reinos del mundo. ¿Cuáles son los reinos del mundo? Todas las naciones han venido a ser de Dios, o sea, se transfieren. ¿Por qué? Porque ahorita están bajo el maligno. Han venido a ser de Dios y de su Cristo. Ahora, esa conquista empezó hace muchos años. Es que el Señor viene ya conquistando. ¿A través de quién? De la iglesia. Por eso la iglesia es su cuerpo. Cuando la iglesia llega a un lugar, lo pisa, llega una embajada. Eso somos nosotros. Y llegamos a tener, para tomar posesión. Lo que pasa es que la iglesia tiene una visión espiritual y entiende que para tomar posesión de un lugar, primero hay que vencer los lugares celestes. Eso es lo que el hombre natural no entiende. Por eso cuando Jesucristo vino a la tierra intentaron hacerlo rey, porque ellos no entendían. No entendían que primero había la necesidad de vencer quien realmente estaba gobernando, porque quien gobernaba no era César, como ellos pensaban, o no era Pilatos, o no era Herodes. No, habían fuerzas espirituales que gobernaban, y para vencerlas había la necesidad de justificar al hombre de su injusticia. Por eso ellos no entendían nada. Pero la iglesia es un pueblo entendido en asuntos espirituales. Y debes saber que para entrar a conquistar un lugar, una ciudad, hay que vencer lugares espirituales. ¿Me hago entender hasta ahí? Bueno, entonces,
La lucha espiritual está sectorizada, desde la esfera más grande que es el mundo entero, hasta la esfera de gobierno más pequeña que es una casa. Ese es un punto de extremo a otro. El punto mínimo de gobierno es una casa, el punto máximo es el mundo. ¿Sí? Por eso vemos que hay de casas a casas. Uno llega a casas donde uno se sienta y no quisiera irse, ¿cierto? Amén. Porque hay algo especial en esa casa. Amén. Pero también llega a casas que uno llega y quiere salir muy pronto, ¿cierto? Porque el aire que gobierna esa casa es contrario a nuestro espíritu. ¿Sí? Entonces, eso es lo primero que uno debe aprender a discernir. Cuando uno llega a un territorio, ¿qué lo gobierna? ¿Ha llegado uno a un territorio del reino? Porque hay territorios del reino. Por ejemplo, miren Gales. En su momento, en el avivamiento de Gales, allí pasó algo increíble, algo nunca antes visto en la historia de la iglesia. Una ciudad entera, esa región entera, se entregó a Cristo. No había trabajo en los bares, no habían bares porque todos estaban en la iglesia. La policía se quedó sin saber qué hacer. Pasó algo tremendo allí. Todos los cielos que cubrían Gales fueron despojados. Las fuerzas espirituales que cubrían a Gales las reprimieron, las echaron hacia atrás. Algo ocurrió allí. Por eso toda la ciudad entera fue alumbrada y se entregaron a Cristo. Solo ha pasado eso en Gales. Entonces, por eso hay lugares donde el evangelio es muy fructífero. De hecho, yo creo que Colombia es un país muy particular en esa parte, porque Colombia no solamente es un país donde el evangelio es muy próspero, sino que Colombia también ha participado mucho en las misiones internacionales. Colombia ha enviado misioneros a muchos países, a toda Latinoamérica, inclusive a Europa, Asia y África. Entonces, al parecer, hay fuerzas, o sea, la iglesia en Colombia logró debilitar barreras espirituales. Logró debilitarlas. Porque cuando ciertas barreras no se debilitan, la iglesia no puede tomar fuerza en un lugar. Entonces esa es la naturaleza con la que tenemos que aprender a ver el conflicto. Porque si nosotros vemos la iglesia como un asunto meramente religioso, entonces estamos lejos de entender qué es la iglesia. La iglesia es un ente de conquista. Nosotros estamos estableciendo el reino. Por eso el Señor envió discípulos y les dijo: vayan y digan, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Sí? Sanen enfermos, echen fuera demonios. Porque esa es la autoridad de la iglesia. Nosotros como iglesia tenemos que echar fuera demonios. Y no solamente echarlos fuera de las personas, hay que echarlos fuera de las regiones. Por eso el demonio dijo: por favor, no nos eches fuera de esta región. La iglesia ha sido puesta en un lugar para echar fuera. Ese es el establecimiento del reino: echar fuera demonios. Para eso el Señor envió. Entonces, las fuerzas del reino que son expresadas en la iglesia ya han salido por todo el mundo. Ahora, llegará el día en que las cosas llegan a su clímax, donde se cumplirá esa palabra que un ángel del cielo
vendrá con una gran cadena en la mano y atará al dragón, ¿cierto? Y lo lanzará al abismo por 1000 años. Y es allí donde se oirá la proclama: he aquí los reinos del mundo han venido a ser de Dios y de su Cristo. Ese será el punto donde decimos ya la batalla terminó. Pero ahora estamos en combate. Tenemos toda la legalidad, tenemos todo el derecho legal y tenemos la autoridad para tomar posesión de la tierra. Así como Dios lo hizo con Israel. Dios los puso y vea, ya les di la tierra. Ellos solamente tenían que ir y pelear, pero Dios iba con ellos. Porque ese es el punto, o sea, hay que entrar en batalla. Porque hay una percepción a veces desequilibrada del conflicto espiritual del cristiano. Como les decía antes, es importante siempre mantener un equilibrio, porque hoy día hay muchos desequilibrios. Y en la guerra espiritual vemos muchos desequilibrios. Por ejemplo, se habla de guerra en todo. Escuchaba a alguien decir que alguien se montó en una avioneta y empezó a tirar aceite por toda la ciudad y consagrarla al Señor. O sea, esos son asuntos insensatos de guerra. Porque yo no puedo consagrar algo que está sucio. O sea a todo el mundo le cayó aceite y por eso ya no. O sea, si se va a consagrar algo hay que hacerlo en ciencia y conocimiento. Y hay gente que sale a hacer guerra sin ciencia y los demonios les dan duro, porque no saben lo que hacen. Ahí hasta agua del Jordán. Ahora, también hay otro desequilibrio, y es que hay quienes dicen que nosotros no tenemos que ni mencionar al diablo, que para qué, que no hay guerra, que Cristo ya hizo todo lo que había que hacer y nosotros no tenemos que hacer nada. Entonces es otro desequilibrio, porque estamos en conquista. ¿Cuándo podemos decir que no hay guerra? El día que se oiga esta proclama y entremos al reino. Ahí sí podemos decir, bueno, ya cesó la guerra. Eso es lo que la Biblia llama mi reposo. Cuando entremos a tomar ya, o cuando se entre a la manifestación física del reino. Ese es el reposo del Señor. Por lo cual dije, no entrarán en mi reposo, dijo el Señor a este pueblo rebelde. Entonces, por ahora estamos en combate porque estamos en avanzada. Imagínense si Israel le dice a Josué: no, pues que el Señor ya nos dio la tierra, que nos vamos a poner a pelear, quedémonos aquí que el Señor ya nos dio todo. Ahí se quedan. Porque aunque bien es cierto que Dios les dio la tierra, había que entrar a poseerla. Y para eso hay que pelear. Pero eso sí, se va ganado. ¿Por qué? Porque Dios va con ellos. Dios está peleando por ellos. Y por eso vencían aquí, vencían allí, vencían a todos los ejércitos. Y Dios le dijo a Josué: nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Eso es la iglesia. La iglesia, el Señor le dijo: vayan, pero Dios va delante de la iglesia. Por eso donde la iglesia llega, los demonios son echados fuera. Los enfermos deben sanarse. Y a los pobres, dice la Biblia, les es predicado el evangelio. Por eso nosotros como iglesia necesitamos poder, y este poder se manifiesta a través de estas tres formas: poder para predicar el evangelio, poder para sanar a los enfermos y poder para echar fuera a los demonios. Entonces, ¿sí? Amén. Es un punto de enseñanza, ¿cierto? Sí, claro. Cuando se dice pobres, a los pobres es predicado el evangelio, hay muchas personas que lo tipifican de que es que solamente a los pobres y que no se les predica a otra persona pues, de alto nivel o algo, a los pobres como tal. ¿Qué significa la palabra allí?
En Mateo 5 también dice, bienaventurados los pobres en espíritu. Y básicamente, ¿qué es ser pobre en espíritu? Es uno reconocer la carencia espiritual que tiene. Si una persona que sabe que es pobre en espíritu es porque requiere del espíritu, ¿cierto? Pero hay personas que se creen abundantes en su espíritu. O sea, hay personas, hace días hablaba con una persona y uno le ve la miseria, tanto espiritual y física. Y me decía, no, es que yo no he hecho nada malo. Es que a mí, ¿por qué me van a juzgar? Entonces son personas altivas de espíritu. Entonces hay gente que aunque sea pobre físicamente, no se consideran pobres espiritualmente. Inclusive a esas personas ni se les, o sea, hasta es difícil predicarles el evangelio. Es más, hay un punto donde el espíritu le dice a uno, no le hable más. Una de las iglesias que es rica y dice el Señor, que tú eres pobre, desventurado y desnudo. Claro, porque están ambas paradojas. A los ojos de Dios, a la iglesia que dice, tú dices que eres rico y me he enriquecido. Y esa riqueza se refiere a mucho, no solamente al dinero. Hay quienes creen saber mucho y creen que todo lo conocen, ¿sí? Entonces, creen que son ricos en conocimiento. Pero Dios le dice, tú eres un pobre, ciego, desventurado y desnudo. Entonces, es como la diferencia. No únicamente decide a los pobres porque no tienen dinero, porque hay pobres orgullosos y hay ricos humildes, ¿cierto? Entonces es más esa condición espiritual en la que un ser humano se autocalifica. Cuando un ser humano es consciente de que es pobre en su espíritu y que requiere la ayuda de Dios, el evangelio es para esa persona. ¿Sí? Pero cuando una persona está llena de orgullo, el evangelio todavía no es para esa persona. Hay que esperar que sea quebrantada y llegue al punto de comprender su pobreza. ¿Sí me hago entender? Colosenses 2:15. Desarmó a los poderes y a las potestades y por medio de Cristo los humilló en público al exhibirlo en su desfile triunfal. Amén. Desarmó los poderes. En la versión Reina Valera dice, despojó a los principados y a los potestades y los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces, lo que venimos diciendo, Cristo le dio a la iglesia poder, autoridad para entrar a poseer, tomando la analogía de el pueblo de Israel. Josué dijo en cierta ocasión que había que entrar a poseer la tierra porque lo que los amparaba ya no los ampara más. ¿Qué amparaba a esas 7 naciones? Sus dioses. Es decir, entidades espirituales oscuras las amparaban. Pero Josué dijo, lo que los amparaba ya no los ampara más. Quiere decir que antes que el pueblo de Israel entrara a tomar posesión de la tierra, hubo una guerra espiritual y fueron derribados los dioses que protegían esas naciones. Por eso se les dio la tierra. Por eso se le dijo a Josué, vayan y luchen, porque ya la tierra es de ustedes. Eso es lo que hizo Cristo. Antes de Cristo decirnos, los envío como ovejas en medio de lobos, sean pues prudentes. Y antes de que el Señor nos enviara a nosotros a esta labor, Él vivió una batalla donde despojó, dice la Biblia, donde hemos leído, a los principados y a las potestades y los exhibió públicamente triunfando sobre ellos.
Entonces, por esa razón tenemos nosotros autoridad, pero eso no quiere decir que entonces nosotros no tenemos que hacer nada, como a veces se enseña desequilibradamente, que no, que es que el diablo ya, no, ya hablamos de eso esta semana pasada, creo. Una cosa, esto de atar y desatar diablos y meterlo a la misma, eso es, ¿qué opinas? Bueno, no podemos, sino que el diablo, cuando hablamos de atar el diablo, bíblicamente el diablo será atado una sola vez, que es el día que el Señor venga y será enviado al abismo. Volvemos al punto, o sea, a veces hacemos una guerra sin ciencia, porque hay quienes dicen, atamos el narcotráfico, por ejemplo, y resulta que sale uno a la calle y siguen los mismos fumadores, ¿cierto? Los mismos delincuentes de siempre. Entonces uno dice, bueno, ¿a dónde quedó atado el narcotráfico? ¿O se soltó al otro día? Por lo mismo, porque uno puede decir muchas cosas, pero que eso se cumpla en la esfera espiritual, no, o sea, si no se tiene la ciencia, la posición y la autoridad. Ahora, yo no puedo pararme a atar al diablo y enviarlo al abismo. ¿Por qué? Porque es que a mí la palabra no me está autorizando para enviar al diablo al abismo. La Biblia dice que Satanás será enviado al abismo el día que venga el Señor. Yo no lo puedo enviar antes. Sí. Entonces, toda esa palabrería que se habla en cuanto a teatro, en el nombre de Jesús y todo eso, son palabrerías. A ver, el cristiano puede atar, sí, pero sí hay mucha palabrería en el sentido de que yo no me puedo parar a atar el diablo, porque es que, volvemos al punto, o sea, nuestro código de autoridad es la palabra, ¿cierto? Entonces yo me paro, ato al diablo y lo envío al abismo. ¿Será que lo llevaron al abismo? No, porque es que él tiene una jurisdicción y un derecho momentáneo de actuar alimentado por la maldad y la rebeldía de los hombres de la tierra. Pero yo sí puedo atar en un momento definido. Por ejemplo, tenemos una persona y esa persona está endemoniada. ¿Sí? ¿Cierto? Usemos esa palabra. Estamos ministrando liberación y se torna agresiva. Yo en el nombre de Jesús puedo atar el demonio. ¿Qué es imposibilitarlo? Y cuando yo doy una orden, ¿sí? Como autoridad del reino, doy una orden de atar, ¿qué es lo que realmente ocurre en la esfera espiritual? El ángel que está al lado toma al demonio y lo amarra. Eso es lo que sucede. Lo tiene atado para que se pueda hablar con la persona, porque a veces uno en liberación quiere hablar con la persona para saber qué ocurre, qué está haciendo, qué está practicando, pero el demonio toma su parte consciente y no lo deja reaccionar, y así pueden pasar horas y horas y horas. Entonces hay la necesidad de emitir una orden de autoridad para atar su actividad, porque hay momentos en que el demonio no se puede echar fuera porque hay una razón legal por la cual no se va. Entonces si yo le digo váyase, él no se va a ir porque él se aferra a esa razón. Entonces lo que yo necesito es hablar con el individuo a ver qué ocurre para solucionar cuál es la razón. Y en ese sentido tengo que atar. ¿Sí me hago entender? Entonces eso es lo que, a ese punto vamos llegando ya. Pero entonces pasa lo que hablábamos ahorita, una guerra espiritual desequilibrada y sin sentido, que se ata por aquí, se ata por aquí, se ata. Yo no puedo pararme en este momento y decir, es que yo ato a todos los demonios de Mar del Plata. La pregunta es, ¿serán atados? Si todavía aparece la palabra decreto. ¿Cómo? Decreto, aparece una palabra que se usa hoy en día moderno. Decreto tal cosa sobre tal ciudad. No sabe. Calmar. Es una cosa nueva. Sí. Pero cambiando los métodos.
el decreto, eso es muy cuestionable. Porque, a ver, ¿quién puede realmente decretar? Si hablamos dentro de las esferas de gobierno, el presidente puede dar un decreto, pero ese decreto tiene que ser aprobado por el Senado, ¿cierto? Y para poder que sea constituido ley de la República, porque si el presidente decreta, pero tampoco hay aprobación de ley, entonces no tiene viabilidad el decreto. Entonces, más que nosotros poder decretar, lo que nosotros debemos hacer es tomar lo que ya está decretado, que es la palabra. O sea, es que el reino de los cielos ya tiene una constitución, una ley, y una ley que no es modificada ni aprobada ni movida, que es la Biblia. Entonces, no podemos traer una ley nueva. Siempre nuestro decreto tiene que ser lo que ya fue decretado por el Señor. Por eso él habla de sus leyes y sus decretos. Entonces, hablamos lo que ya está escrito y no podemos hablar algo que no está escrito. Andrés, en ese caso donde se da a Pablo conocemos, pero ¿tú quién eres? Ese caso que se da allí también, ¿sí? Porque no se tenía la autoridad. Y es eso. Para yo tomar, es que la palabra en sí aquí está la globalidad de los decretos del reino. Amén. Pero inclusive para dar el decreto se necesita una autoridad. Porque un presidente puede decretar después de que el Senado apruebe su decreto, ¿cierto? Y sea ley. Pero si no es el presidente, tampoco puede hacerlo, porque tiene que tener una autoridad para dar un decreto. En este caso, a Pablo conozco, él tenía la autoridad para hablar en nombre de Jesús. Estos hombres no la tenían y los demonios entienden quién tiene esa autoridad. Amén. Por ejemplo, cuando hay liberaciones, ¿y qué pasa con el espíritu que liberaron? O sea, con el espíritu que se fue. El espíritu, dice la Biblia, que va a lugares secos y áridos. ¿No regresa más a esa persona o...? Él buscará, claro, él tratará. buscará Viene regresar? con 7 más. Él tratará, y dice la Biblia que a veces consigue 7 demonios peores que él. Si esa persona no se pone en las manos del Señor a guardarse, todo regresa. Dice que su estado viene a ser peor que el primero. El primero. Por eso también ministrar la liberación a una persona que no tiene a Cristo tampoco es bueno, porque viene a terminar después en una condición peor. Entonces, lo mejor es que una persona que se le va a ministrar liberación reciba al Señor para que su casa sea llena de Cristo. Amén. Bueno, entonces, continuamos. Vamos a leer 2 Corintios 10:4. Gracias, hermano Sergio. Y después nos vamos a Marcos 9:29. Amén. Dice, las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen poder divino de derribar fortalezas. Amén. Dice esta versión. Y Marcos 9:29. ¿Alguna versión esa dice? ¿Marcos cuánto? 9:29. Y lo dice así, esta clase de demonios solo puede ser expulsada a fuerza de oración. Oh Dios Jesús. ¿Cómo dice, hermano Guillermo? Esta clase de demonios solo puede ser expulsada a fuerza de oración. Esta clase de demonios. ¿Cómo dice la Reina Valera? Este género de demonios. Y les digo, este género nada puede salir, sino con oración. Bueno, entonces aquí hay 2 elementos que es donde vamos a entrar en una comprensión clara de lo que es realmente atar una fuerza espiritual, más que uno hablar, porque a veces uno habla por hablar sin ciencia.
y a veces hasta sin la autoridad para atar ciertas fuerzas. ¿Por qué? Porque nuestra autoridad nos la da la palabra. ¿Sí? La autoridad del cristiano se da por la palabra. Entonces nosotros no podemos emitir una autoridad superior a la palabra, en ninguna manera. En las esferas de gobierno cada persona tiene su línea de autoridad y esta le permite hablar en base a esa autoridad. Pero yo no puedo hablar más allá de donde la autoridad me lo permite. Nosotros como autoridades del reino no podemos hablar más allá de donde la palabra de Dios nos permite. O sea, nosotros no podemos hablar algo que la Biblia o contradecir la palabra en una orden. No, jamás el reino de Dios va a mover fuerzas para el cumplimiento de esa orden, porque la Biblia es nuestra autoridad, ¿cierto? Y volvemos al punto, o sea, si la Biblia a mí me dice que Satanás será atado al regreso de Cristo y llevado al abismo, yo no puedo pararme y mandarlo al abismo hoy, porque la autoridad no va a desplegar fuerza para eso, porque no hay razones, porque debo comprender mejor las cosas. Entonces, primero, Pablo nos dice que nosotros estamos en una milicia. Y bueno, creo que la Biblia está llena de versos donde nos enseña que estamos en guerra, a diferencia del desequilibrio que algunos sostienen, que no hay guerra, que Cristo ya hizo todo y que sencillamente no hay que luchar por nada. Estamos en una milicia, y milicia también es término militar, ¿cierto? De conflicto, de guerra. Las armas de nuestra milicia no son carnales, dice Pablo, sino poderosas en Dios. ¿Para qué? Para destrucción de fortalezas. Y también Jesucristo nos dijo que hay un género de demonios que con nada sale, sino con oración y ayuno. Porque hay géneros, así como en los hombres, en los humanos hay géneros, ¿cierto? ¿Cuántos géneros hay en los humanos? Hay dos, ¿cierto? Aunque puede ser que quieren inventar otro, pero hay dos géneros, femenino, masculino. Sin embargo, hay muchos géneros de demonios, muchas líneas, razas. Entonces, encontramos muchos géneros, y hay géneros más difíciles de enfrentar que otros, ¿cierto? Entonces, Cristo nos dice que hay un género de demonio que con nada sale, sino que con oración y ayuno. Entonces, vamos a leer Lucas 4. Y vamos a aprender del Señor, porque realmente el Señor vino y peleó aquí como un hombre. ¿Sí? Recuerden que dijimos hace 8 días que el Señor se despojó de sí mismo. Al despojarse quiere decir que vino y peleó su batalla aquí en la tierra como un hombre. 4, el verso 1. ¿Cómo dice? Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Bueno, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Pero ¿cómo dice el verso 14? Dice, Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu y se extendió su fama por toda aquella región. Enseñaba en las sinagogas y todos admiraban. Jesús volvió en el poder del Espíritu Santo y se difundió su fama. ¿Cuándo se difundió la fama del Señor? Cuando Él vino en el poder del Espíritu Santo. ¿Qué dice el verso 1? Que Él estaba lleno del Espíritu Santo. Pero el verso 14 dice que Él volvió en el poder. Es muy diferente ser lleno del Espíritu Santo a volver en el poder del Espíritu Santo. ¿Qué pasó entre esos dos textos? ¿Por qué aquí estaba lleno y por qué aquí volvió? ¿De dónde volvió? ¿A dónde había ido? ¿De una lucha o qué? Ahí nos dice el texto a dónde había ido.
al desierto. ¿A qué? A luchar. ¿Cuántos días estuvo el Señor? 40 días orando y ayunando en el desierto. Mire, antes del Señor ir al desierto, nadie sabía quién era Jesús, ¿cierto? Sí, claro, le dijo el carpintero, primo de Juan. Aunque Juan tenía una visión ya, una revelación de él, nadie más le conocía. Y estaba lleno del Espíritu Santo, pero nadie le conocía. Pero el Señor Jesucristo sabía que necesitaba enfrentarse a alguien, necesitaba empezar una batalla, necesitaba quedarse con el botín de una guerra. Y volvemos entonces a lo que nos dice Mateo, nos dice el Señor, ¿cierto? De que nadie entra a la casa de un hombre fuerte. Mire, el Señor vino del cielo y entró a la casa del hombre fuerte. Este hombre fuerte aquí es representado por Satanás, porque el mundo entero está bajo el maligno. Así que el enemigo se mueve como él quiere, si primero no le ata. Entonces la lucha del Señor Jesucristo en el desierto fue para atar al hombre fuerte. Miren lo curioso, según un dato de historia, el tiempo en el que menos guerras y menos muertes violentas por guerra han habido en el mundo fue el tiempo en el que Jesucristo estuvo en la tierra, cumpliendo su ministerio. Fue un tiempo raro, fue un tiempo de paz en la tierra. ¿Pero por qué sucedió eso? Porque Cristo ató a Satanás. Tal vez no en el abismo, pero sí lo imposibilitó. Porque esa es la ciencia espiritual de atar. Y es imposibilitar para operar en un lugar o región. Por ejemplo, Elías ató a Baal. Porque él dijo, el que descienda con fuego, ese es Dios. Invoquen a su Dios y yo invocaré el mío. Ahora la pregunta es, ¿podía Baal responder con fuego? En cierta manera sí, porque aunque un Dios no es nada, detrás del Dios hay una fuerza espiritual. Y la Biblia dice en Apocalipsis que el dragón, que el falso profeta y la bestia harán descender fuego del cielo. O sea, quien va a venir a gobernar el mundo durante 3 años y medio, que es el anticristo, la Biblia dice que tendrá el poder para hacer descender fuego del cielo. Es decir, las tinieblas pueden hacer descender fuego. Es más, cuando Job, ¿cierto? ¿Recuerda? Que uno salió vivo corriendo y ¿qué pasó? No, fuego cayó del cielo y quemó a los camellos. ¿De dónde vino ese fuego? Entonces, Baal podía responder con fuego. Pero el punto aquí no era si podía o no, el punto es que no lo dejaron. Fue atado. Lo silenciaron porque la palabra decía, el que responda con fuego es Dios. Y Baal no es Dios. Esa palabra lo ató. No es Dios. Entonces, no pudo engañar de esa manera. Entonces, mire, en ese sentido, hay la necesidad de antes de entrar a algo, poder atar, imposibilitar, pero volvemos al punto. Imposibilitamos sobre la palabra, no en cosas inventadas por nosotros, ¿cierto? La palabra de Elías era el que responda con fuego es Dios. Claro, ató a Baal porque Baal no es Dios, pero lo ató con la palabra, porque la palabra dice que solo hay un Dios verdadero, ¿cierto?
Eso es saber usar la palabra. Por eso Pablo le dice a Timoteo de que use bien la palabra, como un obrero de que no tiene de qué avergonzarse. Entonces, el punto es que a veces hablamos cosas que no las soporta la palabra. Y podemos hablar lo que sea, pero nada va a pasar. Entonces, el Señor estuvo 40 días. Y es más, Lucas dice que estuvo con las fieras. Mire la batalla que sufrió el Señor en esos 40 días. Y dice que los ángeles le servían cuando se enfrentó a las fieras. Y después, el verso 14 dice, y volvió. ¿De dónde volvió? De esa batalla. En el poder del Espíritu, y su fama se difundió. Entonces, ¿cuándo se difunde realmente la fama? Cuando el Señor viene en el poder del Espíritu, no antes. Entonces, el punto de esta experiencia que tiene el Señor es que antes, sí, es importante, antes de entrar, vea, en las batallas espirituales hay algo que se llama botín, como en toda batalla. Toda batalla tiene su botín. Y tal vez, creo que en los próximos 8 días vamos a continuar con el tema para seguir enfatizándolo. Pero cada batalla tiene su botín, ¿cierto? Por ejemplo, aquí hubo una guerra hace unos 40 años más o menos, ¿cierto? 40 y algo. Las Malvinas. ¿Cuál era el botín? Las Malvinas. ¿Quién se quedaba con el territorio? Y así, cuando dos ejércitos se enfrentaban y un ejército vencía al otro, todas las pertenencias, las riquezas, espadas y todo lo que ese ejército traía a la batalla se llamaba botín de guerra. Y el ejército ganador lo tomaba para sí. Toda guerra tiene botín. Entonces, cuando hay guerra espiritual, también hay botín. Los demonios custodian territorios, custodian familias, custodian riquezas. Hay un principado que se llama Mamón, la Biblia lo menciona. Y este principado es el que administra las riquezas del reino de Satanás. Pues cuando una persona dentro de su territorio puede vencer ese tipo de principados, todo lo que él tiene viene a ser pertenencia del que lo venció. Es un principio de guerra. La Biblia dice que si alguien es vencido, viene a ser siervo de aquel que lo venció. Pero si el cristiano es derrotado, también viene a ser siervo. Por eso hay cristianos que no se pueden enfrentar a cierto tipo de demonios. ¿Por qué? Porque han sido derrotados por ellos. ¿Sí me hago entender? O sea, hay batallas en las que un cristiano no se puede meter. No porque Cristo no le haya dado la autoridad, sino porque él fue vencido en esa batalla. Entonces, cada batalla tiene un botín. Y cada lugar, cada territorio tiene un hombre fuerte. Pero para entrar a tomar ese botín, hay que atar al hombre fuerte. Y una de las armas que tenemos y que nos ha dado la palabra de Dios es la oración. Amén. Cristo estuvo 40 días y 40 noches en el desierto, solo, orando, ayunando. Y de esta forma ató la posibilidad de las tinieblas de operar libremente durante esos 3 años y medio de ministerio que él vivió en la tierra. Así nosotros, cuando tenemos una batalla, es importante entender que hay fuerzas que necesitamos imposibilitar, y para eso es necesaria la oración.
Y la oración debe tener una continuidad. Si la oración se puede mantener con una continuidad, se vuelve tan poderosa que hace que ángeles desciendan. Y esos ángeles son los que atan a las fuerzas espirituales, las que la imposibilitan. Más que yo pararme allá en el medio de la avenida y decir ato, más que eso, porque yo puedo decir allá que yo ato, sin una vida de oración, sin una vida de ayuno, pero no es tanto de decir, es una cuestión de autoridad. El mismo Cristo, porque Cristo hubiera podido decir, no, yo que me voy a ir a ayunar, yo me paro aquí en el Jordán y yo ato toda fuerza espiritual estos 3 años. No, el mismo Cristo necesitó 40 días y 40 noches para atar al hombre fuerte en su ministerio. ¿Sí? Por eso donde el Señor llegaba era una manifestación de poder. Entonces, si Cristo, siendo Cristo, necesitó, ¿cuánto más necesitamos nosotros? De allí donde la oración es algo vital en nuestra vida. Donde si queremos conquistas espirituales y botines de guerra, porque en el Evangelio se disfrutan botines de batalla. Y aunque tenemos 2 botines al final, y de eso hablaremos más adelante con la ayuda del Señor, mientras vivimos aquí, se pueden ir conquistando botín de guerra. Porque eso hacemos. Eso hacían las tropas en la Segunda Guerra Mundial. Pueblo que llegaban, pueblo que conquistaban todos los alimentos y todo, era para ellos, ¿cierto? Es más, abusaban de todo eso porque, mejor dicho, cometían barbaries. Sin embargo, nosotros reclamamos lo que nos pertenece. Y ya termino diciendo, mire, hay batallas inclusive familiares, donde se ha venido, donde los enemigos han robado algo de la familia. ¿Por qué? Porque por allá se enfrentó mi abuelo, mi tatarabuelo, y fue derrotado por el mal. Entonces ellos toman para sí. Y eso se va de generación en generación. Y las generaciones vienen con una falencia, con una carencia de algo. Y es algo que el enemigo les ha robado. Ahora, cuando uno es consciente que en la familia hay la necesidad de esa lucha espiritual, entonces uno lo que tiene que hacer es irse a la oración y al ayuno para poder atarlo y entrar y sacar su botín. Porque hay familias que se les ha robado, no sé, la prosperidad económica, por ejemplo. Y uno ve que de generación en generación, hagan lo que hagan, inventen lo que inventen, nunca les va bien. Nunca. Y es porque hay elementos que vienen generacionalmente y que hay que entrar a batallar. Porque aunque es bien cierto que uno tiene situaciones complejas, pues toda la vida tampoco. ¿Cierto? Y el apóstol también habla de que hay la necesidad de tener con qué dar y apoyar y ayudar, ¿cierto? No que todo el tiempo estén ayudándole a uno. Entonces, todo esto se compone los conflictos y las batallas. Pero vamos a dejar hasta aquí hoy y dentro de 8 días, con la ayuda del Señor, continuaremos con el tema en relación a lo que sucede en el campo espiritual cuando entramos realmente a orar y ayunar y por qué hay la necesidad de esto. Vamos a estar de pie y vamos a darle gracias al Señor por su palabra.